Dios nos enseña de la tentación sobre diferentes ángulos y tener claridad y obtener los principios claros que nos ayuden a cada uno de nosotros a ganar la batalla contra la tentación. Porque es una batalla que tenemos que luchar constantemente, por no decir a diario. A manera de resumen, entonces, esta serie la hemos visto en varias partes. La primera parte vimos sobre la realidad de la tentación. La segunda parte le hablé sobre la responsabilidad con la tentación. Y en la primera parte le mencionaba que la tentación es una realidad por tres razones fundamentales. Por la esencia de nuestra humanidad. La segunda razón, por la existencia de un tentador. Y la tercera razón, por la condescendencia de Dios, porque Dios permite la tentación y a veces nos guía a ella. En la segunda parte le comentaba de que nosotros somos los únicos responsables de caer y ceder a la tentación. No es Dios, no es el diablo, no es el sistema, no son las personas, no son los que me rodean. Soy solamente yo, es solamente usted. Y eso es lo que hemos visto hasta el momento. Hoy quiero entonces que veamos la tercera parte, la cual lleva por título la modalidad de la tentación. La modalidad de la tentación. Es decir, de qué manera opera la tentación. ¿Cuál es la forma en que la tentación se manifiesta? ¿Cómo es que somos seducidos a través de la tentación? Y esto es importante poderle entenderlo, porque cuando lo comprendemos, entonces podemos saber cómo responder ante eso. Creo que la mejor manera para entender y comprender cuál es el modus operandi de la tentación es observar la referencia de Cristo mismo de la tentación de Jesús. Porque no hay mejor ejemplo en la Escritura para entender cómo es el obrar de la tentación misma que la experiencia de Jesús. Y quiero que vaya nuevamente a Mateo capítulo 4, el texto que tomamos como base para exponer esta importante temática. Mateo capítulo 4, leámoslos nuevamente. Este es el texto donde hoy vamos a tomar el mensaje sobre la manera en que la tentación opera, cuál es su forma. El versículo 1 del Mateo 4 dice de esta manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí podemos ver notablemente cómo la tentación, cómo el diablo, sutil, sagaz, despiadadamente, va contra Jesús para hacerle caer, para tentarlo. Ahora quiero aclarar algo con esas tres tentaciones, porque son tres tentaciones que el diablo constantemente opera en la vida de Jesús. Y quiero aclarar algo.
estas tres tentaciones que podemos ver aquí solamente pudieron ocurrir en la vida de Jesús. No ocurren ni pueden ocurrir en nuestra vida. Voy a decirlo nuevamente. Estas tres tentaciones que podemos ver aquí solamente ocurrieron en la vida de Jesús. Ni tú y yo podríamos experimentar esta tentación. El diablo no vendría a nosotros a tentarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos convertir las piedras en pan. Porque nosotros no caeríamos y nos echaríamos desde el pináculo de un templo esperando que un ángel nos guarde y nos sostenga. Porque nosotros no obtendríamos los reinos del mundo. En otras palabras, estas tres tentaciones literalmente no aplican a nosotros, solamente a Cristo. Literalmente. Ahora, en su naturaleza, en su enfoque, se aplica a nosotros. Y por eso es lo que quiero hablarle esta mañana. Cuando vemos la forma de la tentación en sí, el enfoque en que gira la tentación, sí aplica a nosotros. Y eso es lo que hoy quiero compartirle. La manera en que trabaja la tentación, la forma en que se manifiesta, que está aquí en estos textos, de tres formas. Primero, la tentación entonces, esto nos enseña, voy a mostrarles las formas en que opera la tentación. La tentación nos tienta en el área de nuestra necesidad. Versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál era la necesidad de Jesús en ese momento? Que tenía hambre, que tenía la necesidad de satisfacer algo en su cuerpo, tenía hambre. Y en medio de esa necesidad viene la tentación. Es decir, Satanás apeló a su necesidad humana. Satanás apeló a su cuerpo. Ahora, la tentación no está en que Jesús tenga hambre. Escúcheme, la tentación no está en que Jesús tenga hambre, que no hay de nada malo en tener hambre. La tentación tampoco está en que Jesús use su poder divino para convertir las piedras en pan, porque no hay nada de malo en eso, mucho menos cuando tienes el poder de crear pan. La tentación no está en eso, no está en que Jesús haga milagrosamente esta conversión de piedras a pan. No está en eso, porque de hecho Jesús obró milagrosamente y convirtió el agua en vino y multiplicó los panes y los peces a la gente para que saciara su hambre. Entonces, de ninguna manera la tentación está en convertir algo para satisfacer una necesidad humana. Allí no hay un pecado involucrado. Si la tentación fuera que Jesús quiere convertir las piedras en pan o quiere satisfacer su necesidad de hambre, aún más cuando ha pasado 40 días sin comer, ahí no hay pecado alguno, eso es natural. Entonces, ¿dónde está la tentación? ¿En dónde opera la tentación? En que Jesús llegue a satisfacer su necesidad usando su poder divino, porque desconfía del cuidado, del amor de su Padre. Ahí está la tentación. En que Jesús quiera satisfacer su necesidad usando obviamente el poder que Dios le ha dado, pero porque desconfía del cuidado, del amor de su Padre. En otras palabras, que actúe independientemente de Dios. Es la tentación de desconfiar del amor de Dios. Por eso es que el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No le dice, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan, porque el pecado no está en convertir o satisfacer el hambre. En otras palabras, el punto de la tentación no es alimentar el hambre. Es la sugerencia de que lo que le está sucediendo a Jesús es incompatible con su identidad de hijo. Por eso le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan.
Descifre el mensaje. Si eres el Hijo de Dios, satisface tu necesidad. Lo que el diablo está tratando de mostrarle a Jesús es crear en su alma una duda, que su identidad divina, su identidad de hijo de Dios es incompatible realmente con lo que él está viviendo, porque él está atravesando una situación, dificultad. Es en otras palabras, es como les estuviera diciendo, realmente tú eres el hijo de Dios, pero Dios no te está cuidando, Dios no te está amando, Dios no te está protegiendo, porque si tú fueras el hijo de Dios, no estarías en este desierto 40 días aguantando hambre, solo, sufriendo y más ahí sin nadie que te ayude. ¿Realmente tú crees que Dios te ama? Recuerde, ¿realmente tú crees que eres el hijo de que Dios tiene complacencia? Pues si eres el hijo de Dios, entonces satisface esa necesidad, porque Dios como que no te está cuidando. Ahí es donde viene la tentación y muchas veces opera de la misma manera en nuestra vida, que nos lleva con base a la necesidad que estamos viviendo, a cuestionar realmente que Dios nos esté cuidando, que Dios nos esté amando. Entonces genera en nosotros una acción, una actitud de actuar en desconfianza, independiente del amor de Dios, independiente de lo que Dios nos dice, porque en el fondo dudamos que realmente Dios esté preocupado por nuestra situación. Entonces nos volvemos independientes. Como tengo la habilidad de hacerlo, como sé cómo hacerlo, no espero la dirección porque Dios se ha olvidado de esto, porque Dios no me está cuidando, porque Dios realmente entonces parece que no le importa. Recuerde cuando dice si eres el Hijo de Dios, en ningún momento el diablo está poniendo en duda la deidad de Jesús. En ningún momento el diablo está cuestionando como los fariseos que Jesús sea el Hijo de Dios. No, porque el diablo sabe y reconoce que Él es el Hijo de Dios. De hecho, Mateo, los evangelios indican muchas veces en los pasajes que los mismos demonios, cuando Jesús se acercaba, le decían, oh, Hijo de Dios, porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. Jesús, Hijo de Dios, porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. ¿Qué tienes con nosotros? Ellos reconocían que Él era el Hijo de Dios. Así que el problema aquí no es que el diablo no reconozca o esté dudando cuando le dice si eres. No, Él sabe que Él es. Lo que quiere es crear en el alma de Jesús una duda de que realmente su Padre eterno, que le ha dicho que tiene complacencia, le esté cuidando, lo esté amando, porque su identidad de hijo no es compatible con lo que él está viviendo. 40 días en un desierto solo, con hambre, sin respaldo de alimento. Entonces quiere llevar a Jesús a pensar que Dios no lo está cuidando y no lo está amando como debe ser. Así opera la tentación en el área de la necesidad. Esa es la primera forma. Mi amado hermano, la tentación se aprovecha de la necesidad. La necesidad no es la tentación, pero se aprovecha de ella para llevarnos a pensar, para cavilar en nuestros pensamientos, para llevarnos a dudar de que realmente Dios sí tenga cuidado de nosotros. Pero ¿cómo? Si Dios me amara, no estaría en esta situación. Si realmente Dios cuidara de mí, entonces esta enfermedad no me atravesaría. Si realmente yo fuera un hijo amado, como dice la Escritura que lo soy, entonces, ¿por qué me pasan estas situaciones? Entonces no esperamos en Dios, sino que actuamos independientemente porque queremos revertir la necesidad o satisfacer esa necesidad, sea necesidad física, material, cualquier tipo de necesidad. Y viene la mente a poner los pensamientos. Dale, tú puedes. Satisface la necesidad. Es normal. Tu cuerpo lo necesita. Hazlo. Será solo un momento. Es natural. Es normal. Esos pensamientos están ahí. Entonces tú actúas así. Más cuando te sientes solo. Más cuando llevas años queriendo casarte y no has podido.
Más cuando ves a otros, cómo Dios les responde y tú todavía ves que otros con menos compromiso que tú han tenido respuesta y tú no has quedado. Entonces tú te cuestionas realmente, Dios, a mí, si me escuchas, si me está protegiendo, si me está guiando, si me está oyendo. Esa es la tentación. Se aprovecha en el área de nuestra necesidad. Lo hizo con Jesús. Lo que le está diciendo es, ¿por qué deberías pasar hambre si eres el Hijo de Dios? Los hijos de Dios no pasan hambre. ¿Ha escuchado eso? Los hijos de Dios no sufren. Los hijos de Dios no se enferman. Ese es un evangelio que escuchamos hace años. Los hijos de Dios en victoria total, permanente y contundente. Y eso se quedaba en el psiquis. Y cuando venía una aflicción, entonces algunos dudaban hasta de su salvación, si realmente eran salvos, porque así actúa. Y nos lleva a actuar entonces independientemente de la voluntad de Dios. En eso consiste la tentación. Así lo hizo el diablo con Jesús y así lo hizo desde el principio con Eva. Porque cuando usted va a Génesis capítulo 3 es el mismo patrón. Lo que cuando la serpiente se le acerca a la mujer, lo que le está diciendo es, aunque Dios realmente te ha dicho que no puedes comer de ese bello árbol de fruto, si Dios realmente te amara, no te restringiera de eso, de ese delicioso árbol bueno. Tú dices que Dios te ama, ¿por qué entonces te restringe de comer de este delicioso árbol? Y la mujer creyó eso. Dudó realmente que Dios le estuviera ocultando algo, que Dios no tenía lo mejor para ella. Y se dio y cayó, porque así opera. Nos hace creer en un momento de necesidad que Dios nos está privando de lo mejor, que Dios no nos está cuidando para que actuemos independientemente de Él. Todos hemos sido tentados de esa manera. Todos hemos sido tentados en esa área. Sea como se llame, realmente lo experimentamos y estamos tentados entonces a tratar de actuar de nuestra manera propia para satisfacer nuestra necesidad, para llevarnos a actuar independientemente de Dios por nuestras propias necesidades. Eso va de elemental, desde dónde decido vivir, con quién decido estar, con quién decido casarme, todo. Desde esos puntos la tentación empieza a operar. Que vemos la situación, la necesidad y empezamos entonces a preguntarnos, cuestionar, incluso cómo es que otros están bien y yo sí soy hijo de Dios, estoy sufriendo esta situación. Entonces, cuidado, porque la necesidad humana siempre estará y la tentación se aprovechará como lobo rapaz en tu necesidad, sea cual sea. Sea cual sea. Ahí en esa necesidad donde tú quieres que sea satisfecha. ¿Acaso era pecado que Jesús satisfaciera el hambre? No. ¿Acaso menos cuando no ha comido por 40 días? No. Pero ahí se aprovecha y te hace cuestionar con ese terrible si eres. Y uno piensa de verdad. Y cuando compara a los demás, entonces uno dice, no, yo no voy a actuar independientemente, no voy a esperar en Dios, no voy a esperar su dirección, voy a ser autosuficiente, voy a actuar en mis propias fuerzas. Entonces nos ponemos nuestra autoconfianza, confiamos en nosotros mismos y decimos en nuestra mente, solamente un momento, mi cuerpo lo necesita, es natural, tengo que satisfacer esta necesidad, tengo que salir de eso. Y eso es caer en la tentación. Entonces la tentación nos tienta en el área de la necesidad. Lo segundo que podemos ver es que la tentación también nos tienta en el área de nuestra capacidad. Esto lo podemos ver en los versículos 5 y 6. Dice la escritura de esta manera: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Note que la tentación está aquí. Consiste en que Jesús pueda actuar en su propia capacidad, en su propia habilidad divina, espiritual, de lanzarse desde el pináculo del templo. Ahí está la tentación. Lo que el diablo le está diciendo es, o insinuando, nuevamente note, es que si es el Hijo de Dios, entonces muestre su capacidad. No es otra cosa que le está diciendo: ya que tú dices que eres el Hijo de Dios, o mejor dicho, ya que eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, muestra tu capacidad, muestra tus habilidades. De hecho, cuando tú vas al original, esa palabra si eres, realmente en el original no quiere decir si eres como una cuestión de duda, sino en razón de. Sino es, la traducción al original no dice si eres, sino como eres el Hijo de Dios, lánzate. Lo que le está tratando de decir es: debido a que eres el Hijo de Dios, entonces ya que eres, lánzate, sumérgete, porque realmente entonces Dios te cuidará. Y ahí es donde está la manipulación, muy sutil, muy sagaz de esta tentación. Y es la forma en que siempre trabaja en nuestra mente. Nos lleva entonces ¿a qué? A mostrar nuestras capacidades, a mostrar nuestras habilidades, para que realmente nosotros demostremos lo que realmente decimos que somos. Y eso lo vemos desde pequeño. Desde pequeño vemos ese patrón. Un niño en su buena manera puede decir: yo soy valiente. Ya con eso se matriculó para ser tentado, con base a su misma capacidad. ¿Por qué? Porque en el colegio empiezan a decirle: si eres muy valiente, entonces ¿a qué pelea con aquel? Si eres muy valiente, coge esta piedra y tírala por la ventana. Desde niños empiezan así. La adolescencia va creciendo. Yo soy muy fuerte. Si eres muy fuerte, ¿por qué no pruebas esta droga? Si eres muy valiente, si eres muy hombre, entonces ¿por qué no haces esto o lo otro? Hasta sutilmente, por muchas ramificaciones se lleva esto, hasta en el amor. Si dices que me amas, entonces ¿por qué no haces esto? Si dices que realmente me amas, ¿por qué no tomas este gesto para conmigo? Note, esta también es el área de las capacidades y habilidades, talentos, dones. Cualquiera sea el área, ya nos exponemos por la misma capacidad que tenemos, y que realmente no es que sea mala la capacidad, sino que juntamente con la necesidad abre la puerta. Ya es el ambiente propicio para ser tentado. Una mujer bella, dotada físicamente de belleza, será tentada a usar su belleza para conseguir lo que quiere. Una persona que está dotada con el don de la persuasión, con palabras persuasivas, con la elocuencia, será tentado a usar esa persuasión de palabra para convencer a los demás y engañar. Es decir, siempre, aún en cualquier área, estamos llevando esa situación en nuestra vida. Una persona con grandes dotes de gerencia será tentado también a no usar esa capacidad de gerenciar para servir a los demás, sino para ¿qué? Controlar a los demás, no para ser un servidor, sino un amo. Y aún lo podemos ver en los dones. La capacidad que Dios nos dé, que por sí es buena,
No es pecado como juntamente la necesidad. Los dones. Voy a decirle esto aplica aún para los dones espirituales que Dios nos ha dado, en los cuales operamos en la capacidad del Espíritu. Esa misma capacidad por el Espíritu abre una puerta para que seamos tentados en nuestra propia naturaleza. Porque una persona que tenga el don y la capacidad de profetizar será tentado a usar ese don para manipular, impresionar a los demás. Una persona que tenga la capacidad de enseñar será tentado a comunicar su mensaje para decir lo que quiere que los demás crean y aún validar su propia opinión, aunque sea mentira, aunque sea engaño. Una persona que tiene el don de sanidades será tentado a querer usar el don para exhibirse ante los demás, para exhibirse en sí mismo, para impresionar, para exaltarse a sí mismo. Es decir, cualquiera que sea el don, abre la puerta a la tentación para usarlo mal. Y entonces nos llevan a poner una confianza distorsionada en Dios, sacada fuera de contexto, porque aquí está el meollo de la tentación con Jesús. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La sutileza del diablo en esta tentación cuando ahonda es que él fue más sagaz en la segunda vez. Usa una sutileza y es que toma la escritura y la saca de contexto. Note que le cita la escritura, le dice, porque escrito está. Entonces el enfoque es más sutil. Observe cómo el diablo construye la segunda tentación sobre la primera. Y quiero por favor que se detenga un momento aquí y me preste su atención. En la primera tentación, el diablo desafía a Jesús a que satisfaga su necesidad haciendo un milagro, confiando en él mismo. Que satisfaga su necesidad, que convierta las piedras en pan. Pero en la segunda tentación, desafía a Jesús a que se lance desde el pináculo del templo, confiando en Dios. Ya no es confiando en sí mismo, sino confiando en Dios. Entonces ahí está la sutileza. Por eso es que le cita la escritura, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Oye, esto es tremendo y esto es sutil, porque es como si el diablo le dijera, si Cristo prueba que es el Hijo de Dios, entonces que haga, confíe en sí mismo. No logra de esa manera. Entonces va más sutil. Si entonces es el Hijo de Dios, entonces será más fácil llevarlo a que caiga poniendo su confianza en Dios mismo. Pero el asunto es que es una confianza distorsionada porque está torciendo la escritura. ¿Ve la sutileza? Porque el problema de la tentación entonces es que Cristo estaría haciendo un milagro independientemente de confiar en Dios. Entonces el diablo elimina ese problema. Ya no es confiando en Dios. Ahora es confía en Dios. Lánzate, confía en Dios. Lánzate porque escrito está. Y suena muy normal. Suena muy natural. Pero ahí está la sutileza de esta tentación. Es bastante sutil porque elimina el problema de la primera. Ya no estaría desconfiando en Dios. Todo lo contrario, ya estaría al lanzarse supuestamente confiando en Dios, basado en la escritura. El diablo lo que le está diciendo es, muestra tu confianza en Dios al lanzarte. Muestra tu confianza en aquel que dice que es tu Dios al lanzarte. Porque de hecho, la escritura que tú conoces dice, escrito está. Pero ¿sabe? Esto es distorsionado porque es una verdad a medias. Porque sacada fuera de contexto. Y ahí donde está el problema y la sutileza del engaño, de la tentación. De hecho, yo le voy a decir algo. Toda tentación y todo engaño tiene su sutileza precisamente en que tiene algo de verdad. Si no, no fuera tentación. Si no, no fuera engaño. Lo voy a repetir. Toda tentación y engaño tiene, valga la redundancia, su engaño
o su sagacidad precisamente en que tiene algo de verdad. El diablo estaba diciendo una verdad, claro, estaba citando la escritura. El asunto es que la estaba sacando fuera de contexto, en algo que no tenía que ver para lo que le estaba escrito en el momento. Si a usted vienen y tratan de engañarlo supuestamente con un billete de $99, usted no cae. ¿Por qué? Porque no existe. Pero si tratan de engañarlo falsificando billetes de $100, es muy probable que usted caiga porque ahí ese billete sí existe. Pero entonces si ve que tiene algo de medio verdad, el billete. Nadie engañaría con una moneda de cuero o una moneda de plástico, porque no existe. La sutileza del engaño es que se usa medias verdades. Y esa fue la sutileza del diablo. Distorsionó la palabra, porque si hay algo que el diablo sabe hacer es que distorsiona la palabra. Él conoce lo que Dios dice, pero lo coge y lo acomoda. Y esto fue lo que hizo con Eva. Distorsionó el mensaje de Dios. Tranquila, te va a ir bien. Lánzate, confía en Dios. ¿Quién dijo que te va a ir mal? Y distorsionó la palabra, porque le dice, con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no podréis comer. Distorsionó la palabra porque Dios nunca dijo eso. Dios solamente le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no podréis comer. Pero sabe, en Génesis capítulo 3 el diablo le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de todo árbol. ¿Dios dijo eso? Dios no dijo eso. Dios solamente le dio la orden que solo un árbol tenía que restringirse, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí es donde viene la distorsión y el engaño. Y sabe, esta tentación, aunque no parezca gran problema, aunque se vea lógica a nuestro parecer, es de lo peor. ¿Por qué es peor? Porque cuando tú y yo cedemos a este tipo de tentación, creyendo que estamos confiando en Dios, al lanzarnos, lo que estamos es teniendo una confianza distorsionada en algo que Dios no ha dicho porque está sacado fuera de contexto. Y dos, eso nos lleva a presumir en Dios y a tentar a Dios, en otras palabras, a ponerlo a prueba. Me explico, si Jesús se hubiera lanzado, Él se pondría en una situación que estaría presumiendo en Dios. Yo me voy a lanzar y Dios me va a cuidar. Eso no es fe. Eso se llama probar a Dios. Eso se llama actuar irresponsablemente para que Dios justifique mi acción. Por eso es que Jesús responde, ¿cómo le responde? No tentarás al Señor tu Dios. Claro, porque cuando una persona actúa de esa manera, no está actuando en fe, está actuando en presunción, creyendo que yo hago y entonces Dios va a responder a lo que yo haga. Eso es tentar a Dios. Y mi amado hermano, algunas veces es lo que yo he visto en los creyentes. Actuamos de esa manera. Yo voy a hacer esto, pero voy a esperar que Dios me respalde. Usted escucha eso. Eso es presunción. Eso es tentar a Dios. Eso es probar a Dios. Pero no es buen sentido de la palabra, porque es más de irresponsabilidad que por causa de su propósito. Por eso es una tentación. Yo voy a pactar esta ofrenda y voy a esperar que Dios cancele mis deudas. Eso es tentar a Dios. Yo voy a hacer esto y sé que Dios me va a responder antes del viernes. Eso es presunción. Algunos hasta con los dones. Yo voy a orar por esta persona enferma y Dios lo va a sanar. Es como si le estuvieran dando órdenes a Dios. Dios, tú lo sanas. Un momento, eso es presunción. Porque yo no actúo esperando que mi acción va a generar una acción en Dios. No, Jesús no hizo eso. Y hay otros que han ido hasta el extremo.
de actuar irresponsablemente, estar en lugares equivocados, con personas equivocadas y aún creyendo que Dios los va a respaldar y sacar de eso. Bueno, yo me metí en esto, yo estoy en eso, pero bueno, gracias a Dios que Él me ayuda y Él me saca de eso. Eso no es fe, eso es tentar a Dios. Lea lo que dice la Escritura. Eso es poner a prueba a Dios, eso es presunción. Eso en ningún momento, eso es un acto de fe, eso es una estupidez. ¿Sabe por qué? Porque la fe no es tonta, la fe no es estúpida, la fe tiene coherencia. Jesús no hizo eso. No se lanzó en nombre de la fe. No le puso pruebas a Dios. Dios, me voy a lanzar y si me lanzo, yo sé que tú me vas a cuidar. Porque si no me cuidas, entonces quiere decir que tú no me amas. No, Jesús no le puso pruebas al Padre. Pero ¿sabe cuánta gente vive en esta dinámica? Cae en esta tentación, presumiendo en Dios, actuando de manera irresponsablemente, estando en lugares que no deben estar, con personas que no deben estar, haciendo cosas incorrectas. Y ahí hay doble pecado. Uno, porque están haciendo lo que no deben hacer. Y dos, porque están esperando que irresponsablemente Dios los respalde y les ayude. Eso se llama tentar a Dios. Por eso es que Dios le dijo a su pueblo Israel en Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando tú lees el contexto, se lo está diciendo en un acto donde ellos actúen irresponsablemente y esperen que Dios entonces salga a su respaldo. La pregunta entonces que nosotros nos debemos hacer es, más bien, ¿qué hacemos cuando estamos en esos lugares? No es Dios me va a ayudar, porque yo estoy allí en ese lugar. Porque eso fue lo que hizo Sansón. ¿Sabe que Sansón presumió en Dios? Estaba en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, haciendo lo incorrecto, y él creía que Dios lo iba a salvar. Sansón es el típico de persona que cae en la tentación por su capacidad, porque él era capaz de derrotar a los filisteos, tenía la sagacidad, la fuerza dada por Dios. Sin embargo, esa misma capacidad lo llevó a ser tentado y cayó en la presunción en Dios. Estoy aquí con Dalila, estoy aquí, pero Dios me va a guardar. Por eso dice la Escritura que Sansón, en Jueces capítulo 6 creo, dice la Escritura de que Sansón se dijo a sí mismo cuando vio a los filisteos, después de que fue y estaba con Dalila, y esta vez saldré como las otras y derrotaré a los filisteos. Pero no sabía que Dios se había apartado de él. Note la presunción de Sansón. Hizo lo correcto pensando que Dios lo respaldaría. Esta vez saldré como las otras. Dios me respaldará como las otras. Estoy haciendo algo malo con Dalila. Me he unido con una filistea. Le he dado el secreto a ellos. Y aún creo que Dios me va a ayudar. Eso se llama tentar a Dios basado en mi capacidad. Pero sutilmente el diablo, el enemigo, el mundo, cualquiera que sea la forma de la tentación, opera de esa manera porque tuerce a poner una confianza distorsionada en Dios. Y los predicadores se aprovechan de eso. Claro, porque eso aprovecha. La gente que cae a eso a veces es ignorante, pero les llevan a poner la confianza en Dios. Oh, confíe en Dios, que Dios, si usted hace esto, si usted actúa, si usted se lanza en fe, si usted trae su pacto, si usted viene ahora y pone su semilla, Dios va a cancelar sus deudas. Eso se llama tentar a Dios. Eso se llama presumir en Dios, porque Dios no va a hacer eso. Y ahí tú has caído a la tentación. No importa, mi amado hermano, que la tentación haya venido por instrumentos humanos. De hecho, le voy a decir algo. A veces la tentación viene en nombre de gente bien puesta de corbata, predicando y desde el púlpito. Que cuando se tuercen las escrituras, es propenso a que la gente caiga en el error y la tentación. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Torciendo las escrituras. No más.
El diablo no sacó una mitología ni una filosofía, simplemente le torció las escrituras a Eva y la distorsionó con Jesús. Enseñanza, nunca presumas de Dios, nunca caigas en una actitud donde digas, ahora Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar de esto, porque Dios no es tu genio utilitario, que está ahí para que tú actúes y Dios te saca. No, no, no. Dios no hace. No use tus capacidades, habilidades, dones y talentos para creer que Dios está ahí a tu servicio. Ahora Dios sana. A mí me molesta cuando yo veo ese tipo de cosas. Ahora Dios te sana. Ahora Dios. Momento, ¿tú le estás dando órdenes a Dios? ¿Acaso tú usas tus capacidades y el don que Dios te dio de sanidad en que sea para manejarlo como quieras, cuando quieras? ¿No eres tú el que debe recibir la orden cuando debes ir a donde Dios te mande y orar por quien Dios quiera que sane? ¿O es que tú eres el que le da órdenes a Dios y Dios es el mandadero que está recibiendo, que cuanto enfermo tú veas, tú lo sanas y Dios está detrás de tuyo, detrás de ti, actuando a lo que tú te lances? Eso es presumir en Dios. Te sanas ahora, decreto ahora por el Espíritu. Pero la iglesia está llena de esos errores. Duro, pero es la verdad. Jesús no hizo eso. De ninguna manera Él se negó a actuar y decir, voy a lanzarme porque sé que me va a respaldar. Ahora, yo no estoy diciendo, y voy a aclarar esto, que nosotros no debemos actuar en actos de valentía y riesgo, en fe por causa del propósito de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que yo no debo en nombre de la fe lanzarme a hacer cosas que realmente no tienen nada que ver con el propósito de Dios, sino más bien con mi propia capacidad, ambición y prestigio propio, que eso es lo que quería el diablo con Eva y con Jesús. Una cosa es que yo por causa del propósito, por dirección de Dios, actúe en fe y tome riesgos. Y otra cosa es que yo por mis propios deseos, voluntades, sueños personales, ambiciones, metas humanas, use a Dios para lanzarme y esperar que me respalde. Son dos cosas muy diferentes. Que si no lo aclaro, la gente va a decir, bueno, el pastor no cree en que uno debe tener fe. Yo sí creo que deben tener fe, pero la fe siempre se mide en el término del propósito eterno de Dios, no en el término de mis caprichos, de mis humanidades. Yo no voy a usar a Dios en un término de fe para endeudarme en un carro que no puedo pagar. No, yo uso o Dios me usa para actuar en fe en términos de su causa y su propósito. Entonces la gente se confunde con eso. Y en esta área de la capacidad, entonces, cedemos. Tercera y última forma en que la tentación nos tienta, y es en el área de nuestra facilidad. Esta fue la otra forma que el diablo usó para tentar a Jesús. Versículo 8 y 9 dice, versículo 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Si hay algo que se le puede rescatar al diablo, es que es persistente, insistente, no se cansa, no se rinde. Otra vez le llevó al diablo, el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que el diablo está tratando de hacer aquí es que Jesús use su libertad para obtener su gloria, para obtener su reconocimiento. Es decir, que Jesús actúe libremente y así obtenga honra, obtenga reconocimiento, obtenga éxito. Que Jesús, en otras palabras, tome un camino fácil y ligero, se salte la cruz y entonces puedan obtener un bien para él mismo, que es la gloria, el éxito y el reconocimiento. Por eso le dice, todo esto te daré. Ahora me voy a explicar en cuanto a esto. Cuando Cristo se encarnó, Cristo se despojó de sí mismo. Cristo dejó su lugar de privilegio, si le podemos decir de esa manera. Cristo dejó su gloria.
Cristo dejó su posición alta. Por eso dice Juan 17 que cuando él va a terminar la carrera le dice al Padre, Padre, la obra que me diste, quisiera la he acabado. Ahora estoy listo. Devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque cuando Cristo se encarnó, Cristo dejó esa gloria. El diablo sabe que Él es el Hijo de Dios, pero sabe que Cristo no es el mismo. Que si hay algo que podemos entender, es que en algún momento el diablo, ese Luzbel, conoció esa gloria. Entonces sabe que Cristo está despojado de su posición de gloria, de reconocimiento, de honra. Y lo que le está haciendo aquí es facilitar el camino, tentándolo, a que él pueda nuevamente a recuperar, a retomar esa gloria, ese reconocimiento por el mundo, ese éxito en las naciones. En otras palabras, que se salte la cruz, que él pueda entonces ver y retomar lo que él en algún momento, por causa del propósito, lo dejó. Porque el diablo sabe que Jesús, al obedecer al Padre, retomaría su gloria. Entonces se le adelanta y le propone eso mismo, pero por un camino más fácil. Por eso, de hecho, así fue. Filipenses capítulo 3 dice que él, siendo en forma de hombre, se despojó de sí mismo y no tuvo cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros y se entregó en sacrificio para nuestra redención. Por lo cual, Dios que le exaltó hasta lo sumo. Note, debido al proceso de la cruz, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El diablo, entonces, lo que está queriendo con esta tentación antes de la cruz es facilitarle el camino. Es que Jesús se salte a la cruz para que Jesús actúe en libertad y entonces retome su gloria, su posición de éxito, reconocimiento. Ahora, en otras palabras, esta tentación es muy sutil también, que ya no es como las demás. Note que en cada tentación hay una confianza, solamente que la confianza cambia. En la primera es Jesús, confía en ti mismo. Dios no te está cuidando. En la segunda es lánzate, porque Dios te cuida. Sus ángeles mandará cerca de ti. En la tercera, bueno, no funcionó ni en ti ni en Dios. Entonces voy a usar otra confianza. Confía en mí. Solo un momento. Solo un momentico. Póstrate. Confíame y seguro te daré todos los reinos del mundo. Te daré toda la gloria que quieres. Te adelanto el camino, no tienes que ir a la cruz. No tienes que sufrir. ¿Para qué sacrificar tu vida si lo podemos hacer más fácil? ¿Para qué vamos a extender esta pelea si yo puedo ser tu aliado? Confía en mí. ¿Qué es? Tú puedes actuar libremente. ¿Quién te puede cuestionar si tú eres Dios? ¿Quién va a condenar un momento a Dios, a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién está para condenarlo si Él es Dios mismo? Y que un momentico nomás, póstrate. No te estoy diciendo que dejes de creer en el Padre. No te estoy diciendo que te vuelvas mi adorador. Solo te estoy diciendo una vez y ya. Solo un poco, póstrate y adórame. Y listo, tendrás todo. Esa gloria, ese éxito que has perdido, ese reconocimiento del cual has sido despojado. Suena muy sutil. Suena muy sagaz. Pero es mentira. ¿Sabe por qué es mentira? Porque el diablo no puede dar nada. Porque el diablo no es señor de nada. Cuando el diablo le dice, todo esto te daré, es falso. Porque el diablo no le podía dar nada. Que el diablo no es señor del mundo. La palabra dice en el Salmo que del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y de los que en él habitan. De hecho, el Salmo profético, Salmo 2, le dice, Dios mismo, hablando de su Hijo, que es un salmo mesiánico, dice, mi hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra.
Entonces el diablo no le puede dar nada. Lo único que puede dar el diablo, ¿sabe qué es? Es mentira, porque él es padre de toda mentira. Por supuesto, entonces él estaba engañando, pero lo que quiere aquí es entonces es tentar a Jesús con una mentira para que él use su libertad y escoja el camino más fácil sin tener que ir a la cruz. Ahí está la sutileza. Y así está la sutileza en nuestra vida. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que tú evites sufrir, pasar dificultades si podemos acelerar el camino, si lo podemos hacer más fácil? ¿Qué hay de malo en que todo eso bueno que te pertenece y que es bueno, que no es malo, la gloria, el reconocimiento, el éxito, lo tengas? Solamente entonces obténlo de esta manera. Es por tu bien. Así le hizo creer a Eva. Note que las tres tentaciones operan lo mismo. Jesús y con él. A Eva le dijo, no moriréis. Dios sabe que no moriréis. Eva creyó eso, sino que el momento que comas esto, por tu bien, te va a ir mejor. Te va a facilitar la vida, mujer, cuando pruebes de este fruto. ¿Quién dijo que vas a morir? No, eso no va a pasar. No moriréis. Y Eva creyó eso, basado en su facilidad, porque lo vio agradable, lo vio factible, lo vio codiciable, lo vio posible a sus ojos, factible. Se ahorró el camino de por qué tener que abstenerme de eso y lo tomó. Y ahí fue cuando cayó y eventualmente trajo la muerte. Es un padre de mí. Entonces la tentación a menudo te tentará de esa manera, a que escojamos el camino fácil, a que de algún modo escojamos lo que Dios quiere darnos, que en esencia es bueno, pero que lo escojamos por el camino equivocado. ¿Sabes? Si Jesús hubiera tomado esta decisión, si hubiera prestado para esto, si hubiera tomado el camino fácil, si hubiera pasado el alto la cruz, él hubiera pervertido el propósito por el cual él vino. Porque Jesús no vino para tener gloria. Jesús no vino. ¿Cómo tú crees que Jesús se despojó de su gloria para tener gloria? No. Jesús no vino para ser reconocido. Jesús no vino para ser aplaudido. Jesús no vino para tener éxito. Jesús no vino para ser servido. La Escritura dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Jesús no vino para ser rico. Dice la Escritura que siendo él rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces Jesús no vino para lo que nosotros creemos que el diablo le está ofreciendo, un camino fácil. Que no es que eso sea malo, pero no es la razón de su propósito. Su propósito, su mensaje, su evangelio y su misión no era ser reconocido, ser aplaudido, tenerlo todo. Ese no es el mensaje. Por eso ese mensaje, todo esto te daré si postrado me adorares, ese no es el mensaje del evangelio. ¿Sabe? Los predicadores de la falsa prosperidad ponen en la boca de Dios una frase que Dios no dijo, sino que la dijo el diablo. Vengan, acepten a Cristo, todo esto te daré si postrado le adoran. Esa frase no la dijo Jesús. Esa frase no es del evangelio, porque el evangelio no consiste en un pseudo positivismo donde tú creas y todo lo obtienes, casa, mujer, fama, riqueza, salud, empresa. Esa frase, todo esto te daré si postrado me adorares, no corresponde al mensaje del evangelio, corresponde a un lenguaje diabólico. Y perdóneme si le digo de esa manera, pero el único que lo dijo fue el diablo.
El mensaje del Evangelio es un mensaje de una vida abundante, pero no tiene nada que ver con una vida, todo esto yo lo tengo porque yo le adoro a Dios. Si eso fuera entonces Jesús jamás tuvo fe, porque por su fe lo llevaron a la cruz. Si eso fuera, entonces Pablo tuvo una fe, que tuvo una fe inquebrantable, habría que dudar porque sufría hasta lo último. No, tenemos que recapacitar. Y yo creo que Dios en medio de esta tentación nos pone también a recuperar el verdadero evangelio. Yo soy de los que creo y digo que si Jesús hubiera predicado el evangelio que hoy muchos ministros predican, jamás lo hubieran crucificado. ¿Lo oyó bien? Si Jesús hubiera predicado el evangelio que hoy muchos predican, de aceptación, de rilad, de todo chévere, de paz y amor, jamás lo hubieran crucificado. Precisamente Jesús lo crucificaron por ser controversial contra la religión, contra el imperio, contra la ley, contra la mentira, contra el diablo. Entonces, ese evangelio, todo lo tienes y adoras y te prostras ante Dios, es falso. De hecho, el evangelio Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. El punto entonces, para ir terminando, de la tentación en el área de la facilidad y comodidad, es que nos tienta para que usemos nuestra libertad para conseguir un bien, pero un bien por el camino equivocado. En esencia, no son cosas incorrectas. En esencia, la tentación es el que nos muestra el camino equivocado. El enemigo no nos tienta mostrándonos un fin incorrecto. ¿Sabe? A través de la vida, la tentación viene a través de la vida, el mundo y las personas. Pero la tentación en esta área de la facilidad no nos tienta a través de que nos enfoquemos en un fin incorrecto, no. La tentación es sutil, porque el fin es correcto, solamente que la tentación es para que lo obtengamos por un camino equivocado. Ahí está la tentación. El dinero es un fin correcto. El dinero, la riqueza, la prosperidad es un fin correcto. Pero la tentación viene cuando el camino equivocado es hacer malas negociaciones, malas alianzas, entonces alianzas incorrectas, mentir, engañar. Ahí está la tentación. Las altas posiciones de reconocimiento e influencia es un fin correcto. Pero el camino equivocado de la tentación es cuando entonces nos lleva a nosotros a rebajar nuestros estándares, a engañar, a ser como el del montón para obtener el beneficio, a negociar los principios y las convicciones. Disfrutar de una relación y de la sexualidad es un fin correcto, pero el camino equivocado es cuando nos lleva a obtenerlo a través de ¿qué? La inmoralidad, la fornicación, el adulterio, la infidelidad. De hecho, aún lo podemos ver a través de la iglesia. Una iglesia de influencia, de reconocimiento, una iglesia de crecimiento numérico. Es un fin correcto, pero el camino equivocado y la tentación está cuando nos lleva a nosotros entonces a rebajar el evangelio, a diluir el mensaje, a agradar a la gente, a tratar de negociar nuestras convicciones, a rebajar la palabra, a no decir la verdad. Porque entonces eso no atrae. Se da cuenta que el fin es correcto, pero la tentación está en el medio equivocado. Aún el tener un edificio que es bueno. El fin es correcto, un lugar donde congregarnos. Pero la tentación viene cuando nos lleva a tener que obtenerlo por un camino equivocado. Tener que llevar a la gente ¿a qué? A que abuse de la palabra, pactando, engañando.
buscando sus billeteras en vez de sus corazones y sus almas. El fin es correcto, pero la tentación siempre estará, no en el fin, sino en el medio. Por eso no nos preguntemos qué tenemos ahora. Ese no es el problema, sino cómo lo obtuvimos. Porque ahí está la tentación. ¿Cómo es que obtenemos las cosas? ¿Cómo es el camino que escogemos? Un camino que es de avaricia, un camino donde yo no tenga que hacer las cosas a la manera de Dios, porque la manera de Dios requiere esfuerzo, sacrificio, o yo prefiero más bien negociar la verdad, rebajar el estándar, porque así es más fácil y me evito la cruz, me evito el sacrificio, me evito todo eso. Al fin lo que importa es lo que yo voy a obtener, porque esa es la filosofía de muchos. El fin justifica los medios. Lo que importa es el fin, por eso caen sutilmente en la tentación y escogen el camino equivocado. No, Jesús no cayó en esa tentación porque el fin era correcto. ¿Cuál? Su reconocimiento, su gloria, su honra. No, él también lo obtuvo, pero lo obtuvo por el camino correcto. ¿Cuál fue? El camino de la cruz. Y después de la cruz, entonces vino a través del Padre, que le puso sobre todo nombre, le exaltó y lo puso sobre Señor de todo. Mi amado hermano, así es que entonces opera la tentación. La tentación te tentará de esa manera. Usará tu necesidad distorsionando tu identidad. Desafiará tu capacidad mal enfocando tu seguridad en Dios. Y te incitará a la facilidad usando tu libertad. Y todas estas tentaciones aplican en todas las áreas. ¿Sabe? Estas tres formas que yo hablé hoy, la necesidad, la capacidad y la facilidad, operan en todo. Póngale a eso una tentación de dinero, póngale a eso una tentación sexual, una tentación de posición, de fama, de reconocimiento. Cualquier que sea el ambiente, el color o la forma de la tentación, están estas. Basado en la necesidad, basado en la capacidad y basado en la facilidad, en la comodidad. De esa manera es que entonces la tentación se mueve en nuestra vida. Pero hoy estamos conociendo esto para estar capacitados, para que por el poder del Espíritu Santo y de la verdad escrita que Dios nos ha plasmado aquí, podamos triunfar sobre la tentación. Esto no es bonito para Jesús. No, Jesús lo mostró para que nosotros también podamos levantarnos. Por eso le enseñó a orar a sus discípulos, para que no cayeran en tentación. Porque vivir triunfando sobre la tentación no es una utopía, no es un ideal, es una realidad que puede manifestarse y experimentarse cada día en los hijos de Dios. Y hoy tú y yo estamos conociendo y profundizando en las maneras sutiles en que la tentación nos viene, nos engaña, para entonces saber cómo responder. Oro que el Espíritu de Dios en el transcurso de la semana afirme esta verdad, te dé más claridad y tú puedas entonces descansar en Él. La próxima semana seguiremos viendo cómo entonces enfrentarla con éxito para entonces poder entonces seguir adelante en el camino que Dios nos ha dado. Si usted tiene, ya sabe, preguntas, comentarios, puede dejarlo saber y en el transcurso de la semana lo podemos responder. Quiero ahí donde está usted, que tome un momento, que pueda disponer su corazón, orarle a Dios, poner este espacio de afirmar esta palabra en tu corazón. Ahí donde estés, no importa cuál sea el sitio, puedas de corazón, con conciencia, recibir esta palabra, profundizar en ella, pedir al Espíritu Santo que te ilumine, te afirme. Tal vez tú estás luchando con muchas tentaciones y te has rendido y has creído que no, es imposible de vencer esto. Llevo años sumergido en esta conducta. Esto es algo con lo que tendré que luchar toda mi vida. No es así. Hoy Dios te está capacitando, hoy Dios te está mostrando luz, hoy Dios te está dando entendimiento para que puedas comprender cómo es que opera, cómo viene, pero a la misma vez para que te levantes y como Jesús puedas triunfar sobre toda tentación.
lo afirmo para tu vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es luz, es vida, es espíritu a nuestros corazones. Gracias porque por medio de ella nos levantamos y tomamos esperanza, tomamos aliento. Gracias porque creemos que nosotros somos gente que triunfa sobre la tentación, que tú nos capacitas a través de la verdad, de tu palabra, de tu mensaje, para levantarnos como instrumentos firmes, para levantarnos como hijos, no víctimas de cada tentación que llega a nuestra vida, que llegará porque es algo natural, porque somos humanos, pero no cederemos a ella. No, Dios, creemos que seremos gente que se levanta sobre ella, que la vence, que podemos ser gente victoriosa, basado no en nuestra fuerza, sino en una confianza plena, coherente, segura y correcta en ti, en tu verdad. Oro, Dios, sobre los que nos escuchan, sobre los que oirán este audio, que tu palabra, que la voz del Espíritu Santo y la iluminación tuya sea en sus corazones y en sus mentes, para que vivan esta vida abundante, no una vida de víctimas, sino una vida de más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús lo afirmamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted, como iglesia, sabe, tiene su dádiva, su ofrenda, lo puede hacer a través de los medios que tenemos disponibles en pantalla, a través de las redes, las diferentes maneras que hoy nos toca hacerlos, basada en la circunstancia. Pero creemos que igual sigue siendo de valioso, sigue siendo de espiritual, sigue siendo igual de solemne y sigue siendo igual de importante para Dios. Recuerde esto, que Dios ama al dador alegre y que cada semilla que damos es una semilla sembrada, no es una semilla perdida. Por eso me gusta la escritura que nos llama sembradores, porque cuando se siembra se espera cosechar. Yo no estoy entregando una limosna, yo no estoy dando algo, yo no estoy despojándome de algo para saber que no, yo estoy sembrando. Y Pablo dice esto: el que siembra cosecha. Es una ley en todo el sentido de la humanidad, en cualquier, y lo pone en el ámbito espiritual y en el ámbito de la dádiva. El que siembra generosamente cosechará generosamente. Esto se lo digo con autoridad, lo he visto por experiencia en mi vida y deseo que también lo sea en la suya. Gracia, paz y verdad en Cristo siempre. Nos veremos la próxima semana, el mejor de los días.